Si hablamos también de arte pop, no podemos dejar de mencionar a la queridísima Menuhin, que ya desde que arrancamos el minuto 1 del programa ya la estuvimos mencionando, porque podemos hacer tranquilamente un fan club nosotras de ella. Y si bien ella se autopercibe como la reina del pop, no podemos encasillarla en un solo estilo de arte, sino que ha atravesado, pero géneros y todo. Y algo por lo que a ella se destaca es precisamente lo que estaba contando Manu, de crear experiencias y experiencias colectivas en donde las personas puedan participar. O sea, se rompe esa barrera con el espectador y quieren que ellos participen. De hecho, también traje otra cita de ella como para poner las palabras de ella y yo no estar hablando porque me parece más importante lo que dice ella. Dice, me interesa más el hombre de la estación de Constitución o de Avellaneda que la elite sofisticada que iba al instituto. O sea, si bien en el instituto de Itela encontraba ese placer por la vanguardia y le dio el espacio para poder experimentar y encontrarse con la crítica, con ese mundo nuevo, porque gracias a los premios que daban en el Ditela, que ella ganó en la edición del 64, ella pudo ser reconocida así mundialmente, pero más allá de eso, a ella le interesaba las personas. Y si tenemos que hablar de Marta Minujín, tenemos que hablar de la Menezunda, que fue una experiencia en el 65 que ella con tan solo 24 años, o sea, 2 años más grande que nosotras. Yo te cumplo 24 mañana. Mañana, imagínate que vos... Habla amiga, por vos, nenita. Bueno, imagínate vos, amiga. Yo, amiga, soy Marta en este momento. Sí. Bueno, eso, la imagen que estamos viendo ahora es la experiencia Revuélcase y Viva, que fue del 63, y después en el 65, ven, ella era una piba Marta. Como, sí, Marta a los 22, 24 años en esa época, y ahí estamos viendo la Menezunda en el 65, que fue una experiencia que se basaba en un recorrido laberíntico, o sea, eran aproximadamente 11 estaciones en donde te podías encontrar de todo tipo de experiencias sensoriales. Hay un videíto que se ve muy bien cómo se retrataba también en ese momento, porque te podías encontrar de todo, como desde un laberinto de espejos, un laberinto que simulaba un intestino, una cabeza gigante, un túnel de neón, una heladera gigante. O sea, es un poco como la máxima representación de esto de que la persona forme parte de la obra, porque vos literalmente entrabas como a un mundo. Claro, y era un mundo donde se buscaba la sorpresa, que vos entraras en ese recorrido, que encima entrabas con 8 personas, aleatoriamente, o sea... Ponele, nosotros acá no nos conocemos y entramos. Bien, acá Esto podemos ver la Menezunda. cómo se comentaba la Menezunda en ese momento. Escuchen Un cómo espectáculo, la describen. como usted quiera llamarle, lleno de sorpresas. Como para poner a prueba la paciencia del público. Audaz experiencia, realizada en plena calle Florida de Buenos Aires, con esta especie de laberinto diabólico digno del desconcertante Dr. Caligari. Provocó en muchos sonrisas. A otros los sacó de sus casillas. No hay vuelta que darle. Buenos Aires ya no tiene nada que envidiarle a París en genialidades ni en locuras. Qué hermoso eso de Buenos Aires no tiene nada que envidiarle a París, o sea, literalmente. Aparte qué loco que algo completamente distinto te llevaba a otra cosa que nada que ver. Claro, también, y aparte que era una sorpresa porque no sabías dónde ibas a parar, con qué te ibas a encontrar, porque también había actores, por ahí encontrabas una cama matrimonial y actores ahí, o un salón como de belleza y gente que te pintaba, te hacía masajes, de todo, ¿no? O sea, vos en Instituto de Itela era como un lugar en donde habían muchos artistas de distintas disciplinas, o sea, era como para recapitular, ¿no? Como que habían muchas disciplinas, o sea, había músicos, era como si fuese era un centro de investigación y de desarrollo. Claro. Además de ser de arte, fue de científicos, o sea, se hicieron otras como
desarrollos. De ciencias sociales. Claro, también. de ciencias sociales, de ciencias económicas y demás, pero lo que fue el auge y por lo que se lo reconoció fue por el Centro de Experimentación de Artes Visuales y Audiovisual. Y bueno, como la Menezunda fue un boom en ese momento, muchas personas que antes no se acercaban al arte empezaron a ir gracias a ella, a esta experiencia que posibilitó Marta, que era lo que contaban. O sea, empezaba a ir gente, la vecina, el kiosquero, porque como dio tanto revuelo en los medios de comunicación, fueron 15 días donde las personas hacían cola. Y encima eran 15 días en donde después se destruyó la obra, que cuando en 2015 se quiso hacer una reconstrucción en el Museo de Arte Moderno, no contaban con planos, no contaban con documentos técnicos, entonces tuvieron que recurrir a la memoria de Marta para poder como deducir cómo eran las dimensiones y todo. Por eso a mí me encanta, o sea, yo podría estar 4 horas hablando de Marta Minujín, o sea, hacer una lista de razones por cuales hay que amar a Marta Minujín. Marta, vení. Sí, vení, por favor, Marta queremos tenía tenerlas acá. Muy esa característica de lo efímero, ¿no? La otra vez De Manu lo me efímero. mostró una foto de Marta prendiendo fuego todas sus Claro, obras. había como 3 momentos. El momento de la producción, donde ella estaba en todo, minuciosamente en todos los pasos para poder realizar la obra. El momento en donde se encontraba con el público, que era para ella lo fundamental, y la destrucción. También es muy conocido, el año pasado, justo en el Recoleta, estuvo la torre de Pisa de espagueti, en donde, y bueno, esta fue elemental. Cuando se vuelve a la democracia en el 85, hace el Partenón de Libros Prohibidos en la 9 de julio, y es una réplica de escala real, chicas, y las personas tenían que llevar esos libros que tenían o que habían estado prohibidos a unos, como si se le dijera, Buzones, unos buzones, claro. Y a partir de eso, ella los iba envasando y recreando esta obra que sin duda dio que hablar. Y luego, cuando se desarman, esos libros se vuelven a entregar a las personas, pero de manera como aleatoria y diversa. Lo mismo hizo en 2017. Pero en Alemania, en una de las plazas donde los nazis habían quemado un montón de libros prohibidos, ella lo realiza nuevamente. O sea, estamos hablando de una dimensión no solamente cultural, artística, sino también incluso política, pero espectacular. Claro. Aparte, muchos de los artistas del Ditela, o sea, como estamos viendo que era este instituto en donde habían muchos artistas que traían estas ideas como revolucionarias, se tuvieron que ir en la dictadura militar del 76, se tuvieron que ir a Europa. Bueno, Marta fue un caso, y ahí trajeron un montón de ideas. O sea, cuando volvió de la democracia, volvieron con muchas nuevas ideas y con mucho arte que durante la dictadura no se había podido expresar. Y como para cerrar esto último... ¿Trajiste un librito, sí, amiga? yo tengo un libro de Marta Minujín, que son los años que ella estuvo en Nueva York o París también, desde el 65 al 74, y fue una época muy dura para ella. También por eso me parece tan interesante el personaje de ella, porque no es que se le dio fácil. Todos estos años ella estaba en la lona sin un mango, tratando de crear lo máximo posible, también pasándola muy mal desde la salud mental y con inseguridades y todo. Y sin embargo fue la reina del pop y del arte, o sea, como que siguió siendo... como ese impulso que ella tenía de ser avasallante y sin importar como lo que otros decían. Cuando estábamos viendo recién cómo describían a la Menezunda, era, bueno, se le podrá llamar un espectáculo, llamarlo como quieras, es de la locura, como que todos eran bastante escépticos con eso. Claro. Y bueno, quería cerrar con una frasecita que ella dice en su libro, alrededor de 25, 26 años tiene acá cuando lo está contando. Si no estoy creando, no puedo vivir. La gente es muy burguesa y yo soy muy artista. Siempre lo he sido y no puedo negarlo. Soy feliz, pero la realidad tal cual es, sin arte, me ahoga. Soy artista hasta la médula. Quisiera que todo fuese creación, poder enseñar a la gente a vivir más conectada con el entorno, con lo que los rodea, que aprenda el lenguaje de los objetos, los colores, las formas, los sonidos. En un mundo donde las cosas están ya establecidas y donde es difícil ser diferente, salirse del universo de uno mismo y ponerse a pensar es como un absurdo.
Hermoso. Muy lindo y muy, muy adecuado, me parece, para también la contemporaneidad, ¿no? Eso final que dijiste como de explorar también el mundo del otro, salir de lo personal y de sus problemas, es también algo súper positivo y que puede dar un montón de frutos. Aparte siento es algo que estuvo como muy presente siempre en los artistas en general, pero también los artistas argentinos, como esto que a pesar de todas las dificultades, o sea, mismo lo veo a veces cuando vienen artistas acá al programa que nos cuentan sus historias y es como nunca, jamás, o sea, es muy poco probable que ser artista sea fácil, pero es como que hay un deseo, una necesidad tan fuerte que se mantiene presente. Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos.